Muy buenas, camaleones. Hoy estoy aquí para contaros 3 fallos garrafales que tuve en mi primera maratón de montaña. Otros 3 fallitos que, bueno, le puede pasar a cualquiera. Y luego 4 cosas que hice muy bien y que nada, que solo lo puede hacer un pro, o como soy yo, ¿no? Pues nada, empezamos. El primer fallo garrafal que tuve fue poner el GPS en modo entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que se paraba cada vez que detectaba que estaba haciendo una trepada o algo así. Entonces se paraba el GPS y hasta que volvía a arrancar no me contaba los metros que había avanzado. Pero bueno, sobre todo me jodió en las partes de subida que no me contaba el desnivel. Entonces llevé un GPS de puta madre, el Garmin Instinct Solar Tactical, un pepinazo, vaya. Y nada, no lo pude usar en carrera. Así que os voy a enseñar cómo quitar el modo ese para que se pare cada vez que detecta que estamos parados. Vale, aquí lo tenemos. Aquí. Vale, vamos al modo de trail running que tenemos por aquí. Vale, cuando estamos aquí en esta pantalla nos salen las opciones, le damos para arriba, aquí, y configuramos, configuración de trail running, entramos, bajamos hasta autopause, ¿veis? Aquí ahora mismo ya lo tengo desactivado porque he aprendido la lección, pero el día de la carrera lo tenía activado. Entonces lo tenía así, y lo que os digo, cada vez que detectaba que empezaba a hacer una subida pronunciada se quedaba parado el GPS. Así que no lo recomiendo para nada. Vamos a dejarlo como estaba. Y continuamos. Bueno, si tenéis alguna duda sobre cómo usar este Garmin, mandarme un mensaje o ponerme ahí un comentario y os lo intento explicar. Vamos con la segunda cagada gordísima. Vale, en este trail había zonas de paso así, pues había que cruzar ríos y como en todos los trails hay zonas complicadas, ¿no? Pues bueno, mi fallo garrafal fue que no tomarme con suficiente decisión esos obstáculos. Quiero decir, cuando me tocó dar una zancada más larga de lo normal o encarar, en este caso fue un obstáculo, había que pasar un río e ir saltando de roca en roca para saltarlo, pues no lo hice con suficiente decisión. El resultado final, que pisé una roca medio mojada, se me resbalé, terminé con el pie en el kilómetro 3 en el fondo del río y con una torcedura de tobillo bien gorda. Así que ya os digo, en este trail llevé las Nike Terra Kiger. En teoría no era una buena elección para un trail como este porque había mucha zona de piedra y llovió, todo estaba todo súper mojado. Y bueno, en teoría las suelas de las Nike pues no son las idóneas, pero también son las zapatillas de trail que tengo, así que tenía que conformarme con estas. Espero que en el futuro pueda probar alguna suela Vibram o otro modelo que vaya mejor en estas condiciones. Pero bueno, retomando otra vez lo que os quería comentar, es que cada vez que en un trail encaréis un obstáculo o algo que sea de dificultad máxima, concentración 100% y no cagarla justo en ese punto. Vale, vamos por la tercera cagada y esta no me acuerdo cuál era. Vale, tercera cagada. Mira que tenía tiempo para preparar la mochila, pues me puse una hora antes de la carrera, con todos los nervios, con la hora de salir ya premiando, visitas al baño y yo con la mochila sin preparar. Es algo que tengo que mejorar, ya lo sé. La noche de antes pues estaba ahí con los amigos, se nos hizo tarde, dije va, mañana la preparo. Pero es una gilipollez tremenda. Cuando vas a un trail de este tipo ya sabes perfectamente la cantidad de barritas que vas a llevar, las pastillas o lo que vas a echar en el chaleco y en la mochila. Así que es una gilipollez absoluta dejarlo para última hora. Así que aprender de estos errores porque os vendrán muy bien. Vale, vamos ahora con las otras 3 cagadas
que bueno, se pueden perdonar, ¿no? En este caso fue que llevé barritas y geles de más. Llevé 5 barritas y 5 geles. Bueno, es cierto que no ocupan mucho, pero molestan. Al final estás en un trail y tampoco hay que llevar cosas de más. Así que mi recomendación es esa, que tampoco llevéis barritas o geles de más. Tener en cuenta que en los trails siempre hay avituallamientos y no sé, a mí mi experiencia fue muy buena en los avituallamientos, así que en futuras carreras voy a intentar, pues eso, consumir menos este tipo de alimentos y más picar en el avituallamiento, que para eso paras y es el momento de comer. Sí que me vinieron muy bien los geles, que me tomé 3 en los momentos, así que me noté un poco de bajón. Y barritas no comí ninguna, porque comía un montón de los avituallamientos, así que no me hicieron falta. Vale, otra cagadilla que tuve fue que las pastillas de sales y 2 pastillas de magnesio que me llevé también, con los nervios de última hora no encontraba dónde meterlas, entonces cogí y me las metí, imaginaros, pastillitas así, en una bolsa de estas que te dan para la fruta en el supermercado. Resultado, con todo el trail lloviendo, mis manos mojadas y frías, para llegar hasta ellas, aquí en casa vale muy fácil, pero en el pleno trail me costaba un mogollón acceder a ellas. Entonces, nada, pues mi consejo es que preparéis una de estas bolsitas chiquititas que vienen con zip. Y joder, esto es mucho más cómodo. Te lo sacas del pantalón, coges la pastillita y a seguir. Vale, y por último, el último consejito que os quiero dar es que echéis unos guantes cada vez que vayáis a una carrera de esta por alta montaña o que son muchas horas. Yo los eché de menos, los guantes, en cierto momento, cuando ya la carrera empezó a coger metros de desnivel, empezamos a subir la montaña, empezó a llover, a hacer frío, pues los guantes me hubiesen venido de lujo, a no ser que sepáis segurísimo que no va a llover, que va a hacer un calor como estos días, que es inviable que pase frío arriba, sino echarlo siempre, que os pueden salvar. Vale, vamos ahora con 4 consejos que os voy a dar y que son de auténtico pro y que a mí me ayudaron mucho en la carrera. El primero de ellos, haber usado los bastones. Mira que no tenía experiencia ninguna con ellos, me los compré la semana antes de participar en la carrera, los usé solamente en un entrenamiento, que me sentí súper incómodo con ellos, pero cuando se puso la cosa cuesta arriba, ahí en Serra Amarela, la verdad es que me vinieron de lujo. La verdad es que subía como un cohete para arriba y me vinieron genial. La única parte en la que no me notaba todavía que me servían o que me ayudaban era en las bajadas. Me sentía muy torpe con ellos, pero también es cierto que llevaba el hándicap de la torcedura de tobillo y bueno, tampoco puedo entrar a valorar mucho cómo me puedo desenvolver con ellos una vez que esté sano completamente. Así que si tenéis dudas de participar en un maratón de montaña, usar bastones que van de lujo. El segundo acierto que tuve fue llevar los pantalones con multibolsillo del Decathlon. Vale, estos pantalones Evadie, no hay nadie que haya hablado mal de ellos y es que van auténticos y es que van de lujo. Tienen multitud de bolsillos por todos lados, quedan súper ajustados y para acceder a, pues eso, a geles, al móvil. Yo llevé aquí adelante la GoPro, la llevaba por aquí. Los Soflas los llevaba en el chaleco, ya te digo, la GoPro en el bolsillo delantero y en los laterales la comida. Y muy bien con ellos porque accedía muy rápido y no me hicieron ninguna rozadura. Este modelo en concreto tiene la malla interior tipo slip y estuve 10 horas corriendo con ellos y mojado y ya te digo, ni una sola rozadura. Así que lo recomiendo a todo el mundo. Y evidentemente no me paga nada Decathlon por decir esto. Vale, tercer consejo que os voy a dar. Usar una crema antifricción para los pies. Yo uso esta, de la marca Six Pro. En teoría es la que patrocina y usan los corredores que van a Maratón de Sables.
Entonces, bueno, pues me convenció con esa publicidad, ¿no? Es una gilipollez apuntarte a una carrera, estar súper preparado y que te salgan ampollas y nada, pues eso, que te fastidien la carrera. Todos las hemos tenido alguna vez, duelen bastante, así que por ponerte una cremita de estas no pierdes nada. Además te lo echas también por aquí en los pezoncillos para que no roce la camiseta o en otra zona donde cada uno vea que puede tener rozaduras. Y el cuarto consejo es que dividéis la carrera por avituallamientos. Nunca en las carreras de trail los avituallamientos son fijos cada 5 kilómetros o cada 7 con 1000 positivos o con 500 metros. Ya sabéis, en cada carrera los ponen en un sitio, pero es que es un punto fundamental en el que os podéis fijar y podéis mentalizaros para llegar a él. Yo fui así toda la carrera pensando primero en el primer avituallamiento, que ya viste, y llegué allí con Siga, con Ángel, con José Enrique, cojonudo, primer tramo hecho. Luego después el siguiente avituallamiento, el Lindoso, pues nada, mentalizado que tenía que llegar al castillo del Lindoso. Ahí me tomé una sopa que me vino de lujo. Y así con los siguientes. Entonces, en vez de ser una carrera de 50 kilómetros que me supuso 10 horas, pues lo corté en pequeños trails, ¿no? De 2 horitas. Al final salió cada uno de 1 hora y pico. Te lo planteas así y la carrera sale perfecta. Y hasta aquí, amigos, ya os he contado y he dado la chapa un poco. Espero que hayáis aprendido de mis errores y de mis aciertos. Y nada, cualquier cosita me lo dejáis ahí en los comentarios y os veo en próximos vídeos.